Bueno, primero, mil gracias a ISEP, mil gracias a Fermín y bueno, mi relación con ISEP es entrañable, del fundador de Raymond, que siempre fue muy especial conmigo y bueno, y tú que también hemos tenido una relación ya larga de encontrarnos en congresos y demás, así que de nuevo, gracias por la invitación. Eh, eh, Creo que al final del año pasado, para contar una anécdota que contextualice este tema, Mike Wells, que es un profesor de Colombia, me invita está haciendo un informe de 5 o 6 países sobre el tema de salud mental y paz en 6 países que han vivido conflictos sociales y armados prolongados. Y yo colaboré con él en el desarrollo del informe de Colombia, que entiendo ese draft, ese informe va para Naciones Unidas y para UNESCO y para las entidades como la Organización Mundial de la Salud y demás. Eh, en, ya había escrito un artículo corto sobre que la gran deuda en muchos sentidos de la gente que ha trabajado paz era el tema de la salud y en particular de la salud que yo llamo biopsicosocial, entre paréntesis, salud mental. Y era una gran deuda y esa deuda con ese problema, lo que estaba generando era brechas para poder construir paz. Evidentemente, lo que ha pasado en Ucrania y lo que están viviendo hoy millones de refugiados ucranianos, por ejemplo, eh, en medio de este conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, pues va a tener consecuencias en la salud tanto de los migrantes como de la población que recibe los migrantes, como de toda Europa, pero en términos de muchos elementos que seguramente serán investigados, estudiados, y seguramente van a haber cientos de datos y información que va a contextualizar eso. En el caso de la, de los, del proceso de paz colombiano, pues obviamente hay indudablemente cientos de estudios que se han hecho, que se están publicando, pero hay además, adicionalmente, una gran cantidad de iniciativas que psicólogas y psicólogos que trabajan en terreno están implementando permanentemente. Entonces, quería como contextualizar el tema de la presentación. En ese sentido, voy a hablar de salud biopsicosocial y voy a defender esa idea porque desafortunadamente a veces cuando la gente habla de salud mental, como que individualiza el problema. Y creo que la presentación anterior, que me pareció muy, muy interesante y maravillosa, lo que muestra es que una afectación en un evento de salud de salud biológico, afecta a los componentes de salud psicológica y que el tema de los soportes familiares y las redes de apoyo y las redes y de cómo la sociedad asume el soporte y el apoyo al personal las personas que han vivido esta pandemia en forma directa o indirecta es inevitable. Es decir, es fuerte decir, es a veces equivocado pensar que salud mental es solamente un tema de, de ver los síntomas y síntomas aislados y como que fuera un tema de responsabilidad individual y no un tema social. Entonces, en ese sentido, voy a darle un enfoque desde esta perspectiva. Cada una de estas cosas, seguramente ustedes pueden encontrar en ResearchGate o en mi perfil de Google Scholar o en mi ORCID, los artículos en los que hemos trabajado. Actualmente, además, adicionalmente, estoy realizando un proyecto del Fondo Newton con el Reino Unido, la agencia financiadora del Reino Unido y el Ministerio de Ciencia de Colombia para trabajar, estamos trabajando prácticas culturales de cuidado y autocuidado en salud mental en una zona muy afectada por la violencia en Colombia que se llama los Montes de María. Seguramente los que no son colombianos y que nos acompañan, si entran y miran Montes de María, encontrarán que algunas de las eventos traumáticos más espantosos de la historia reciente de violencia colombiana, masacres como la del Salado y demás que han sido mediáticamente muy tratados, pero pues es una zona muy afectada. Entonces, voy a tratar de incorporar esa experiencia de trabajo en la que llevamos, en la que estamos,
con esta presentación. Pues esto además sintetiza un poco mucho de mi preocupación desde hace muchos años, viendo qué es lo que hacen los psicólogos en terreno, tanto los que han trabajado con responsables de violencia, directa e indirectamente, como con víctimas, como con víctimas directas, como con víctimas indirectas, y las consecuencias que han tenido esto para la salud de las comunidades, las personas y para toda la sociedad. Eh, Más o menos esta va a ser como la agenda de lo que voy a hablar. Esto aquí está, le hago, aprovecho este espacio para hacerle promoción a mis dos libros que mencionó Fermín al comienzo. Ojalá los puedan adquirir. El Political Psychology en Latinoamérica, como dijo Fermín, pues es un libro editado por la APA, y no es tan fácil, así que lo saludo. Y el otro libro es un libro de alcance global, que lo recomiendo en este sentido, porque hay más de 20 países de los 5 continentes que participaron en este libro, y donde, como vemos, hay una relación. Los que lo aborden van a encontrar una relación con temas inevitablemente que afectan la salud. Entonces voy a hablar inicialmente un marco general de sociedades en conflicto en el mundo entero, y de los indicadores prevalentes que muestra la Organización Mundial de la Salud en salud mental que esos países tienen. Voy a tratar de mostrar una perspectiva multidisciplinar del tema y interdisciplinar, multimetodológica, ecosistémica de la paz y la salud. Y por otro, al final voy a dar una serie de recomendaciones en términos de investigación, intervención y formación, para abrir la conversación a preguntas. Solamente quiero nombrar esto a propósito de un libro reciente en el que también participé sobre psicología y derechos humanos, de violaciones a derechos humanos en América Latina. Pero quiero aclarar esto porque a veces se nos olvida que la salud es un derecho humano, ¿no? Y que la definición que la OMS dice la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no se limita a la ausencia de enfermedad o dolencia. Esa definición general que hace la OMS no es un cliché, ¿sí? Eso quiero enfatizarlo porque a veces creemos que es un cliché, y es un derecho fundamental de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, creencia política, condición económica y social. Es decir, que el tema de la salud, y lo quiero aclarar, no es un tema como como marginal a la agenda social y política, y no es un tema marginal a los procesos de formación e investigación en la psicología. Y no por nada, pero por ejemplo la ley del psicólogo en Colombia en particular dice que la psicología es una profesión preferiblemente de la salud, y eso desborda el ámbito clínico, ¿sí? Y exige tener aproximaciones de la psicología social de la salud, de la psicología comunitaria de la salud, del tema de conflicto y salud, desborda. Y por otro lado, la salud es fundamental para el logro de la paz y la seguridad, y depende de la amplia cooperación de personas y estados. Ese es el tercer componente que me parece relevante, y que creo que ha sido descuidado en las sociedades que han vivido conflictos. Como que la salud, en particular la salud mental, o biopsicosocial, fue descuidada. O sea, la gente suponía que cuando un país era suficiente transitar a la paz con los acuerdos que se llegan entre actores que están en una confrontación, ¿sí? Y suponíamos que con eso era suficiente, pero resulta que las afectaciones por vía del conflicto, los conflictos armados, quedaban ahí. Y tal cual como se preguntó en la anterior charla, muchas de estas afectaciones no se ven, y no teníamos estudios suficientes, y quedaban inmersas. Entonces no nos dábamos cuenta que el no tratarlas se convertiría al mismo tiempo en no darle una atención desde esta perspectiva, iban a convertir desafortunadamente en factores de riesgo para poder construir y consolidar la paz, sociedades en paz. En la OMS, pues habla de que aquí pongo este slide, me gusta mucho, porque este slide está relacionando
los temas que tienen que ver con la salud, con los objetivos de desarrollo sostenible de la humanidad. Es decir, yo voy a hablar de la experiencia colombiana, pero quiero aclarar que he estado en diferentes iniciativas internacionales en este tema. Entonces, por eso estoy la iniciativa global de psicología y derechos humanos y estoy en la red internacional de paz y trato de aportar en esas redes internacionales a este tema, porque es un tema que es transversal. La condición física general de las personas en un momento dado es el bienestar del cuerpo y su óptimo funcionamiento, la condición mental, ¿sí? Yo estoy en contra de esa división, pero estos esfuerzos de OMS, que son analíticos que ustedes pueden ver aquí, finalmente lo que muestran es que debíamos hablar de salud biopsicosocial, bienestar emocional y psicológico y social, afecta la forma en que pensamos, sentimos, actuamos cuando nos enfrentamos a la vida, incorporar la prevención de trastornos y el tratamiento y la rehabilitación de personas afectadas. Y ahí están los componentes que asocia la OMS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados a esto. Y por otro lado es social, adaptación y autogestión ante los cambios y desafíos del entorno, así como la capacidad para desarrollar relaciones satisfactorias con otras personas. Y por último, que creo que va a ser un tema que va a ser muy relevante en los próximos años en la agenda de la psicología, que es, aun cuando ha estado ahí, creo que no se le ha dado toda la atención que debiera, y es el tema ambiental, los factores físicos, químicos, biológicos externos en que una persona y que engloba factores ambientales que pueden inserir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y creación de ambientes propicios para la salud. Solamente quiero mencionar cuando un conflicto armado llega y afecta al ambiente, por ejemplo, provocando ecocidios, porque por las bombas o por el tema de uso de químicos o demás, o por en el caso de Colombia, un país que ha vivido desplazamiento forzado sistemáticamente, se ha visto que muchos de esos desplazamientos antes de ellos, lo que se ha hecho daños profundos al ambiente para presionar el abandono de la tierra y después generar, por ejemplo, cultivos de empresas de agroindustriales, y eso ha afectado poderosamente la salud de las personas porque han tenido que cambiar sus dietas, han tenido que la migración los ha afectado. Es decir, estos elementos son elementos que debemos ver permanentemente, en particular en sociedades en conflictos armados, porque son muchísimo más agudos y relevantes en cualquier aproximación que se haga. Estos son mapas de Naciones Unidas, un artículo que salió de Lancet recientemente, en 2019, donde cruzan variables de sociedades en conflicto y temas de depresión, ansiedad e indicadores patológicos. Yo lo quiero mencionar, aun cuando mi enfoque va más allá de verlo así, quiero mencionar que obviamente, por ejemplo, si ustedes pueden ver ahí, el mapa de puntos tiene que ver con lugares donde los conflictos armados tienen una mayor prevalencia, ¿sí? Y como por ejemplo, la depresión es un elemento que está en lugares de conflictos armados en particular, ¿sí? Seguramente en la guerra en Ucrania vamos a ver disparados en estos años en los estudios temas como depresión, tanto en los que se quedan en Ucrania, por ejemplo, como en los que como en los que están migrando fuera de Ucrania, pero es altamente probable que también eso impacte comunidades cercanas en Europa a estos temas. Evidentemente aquí en Colombia estos elementos, repito, este estudio se hizo en 2019, pero esto se va a agravar fuertemente con lo que se ha mencionado anteriormente de los impactos en la salud vía tanto del COVID, del COVID como de las formas de tratar de prevenir la expansión del COVID, como se mencionaba, por ejemplo, con los encerramientos y con las crisis económicas que que el COVID ha generado en muchos de nuestros países. Esta es, por ejemplo, ansiedad. Si ustedes empiezan a ver, encuentran que recurrentemente aparecen lugares donde hay conflictos armados, y ese artículo, que repito, yo lo recomiendo porque compara 160 países en indicadores, encuentra que regularmente, yo aquí, por ejemplo, señalo México, cuando el conflicto en México es terrible en términos del tema del narcotráfico, y ustedes pueden ver que estas variables no solamente hay en conflictos armados regulares, fuertes entre una nación y otra y demás, sino en conflictos internos, ¿sí?
derivados de conflictos sociales y armados. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, México, tanto en depresión como en ansiedad, y en lo que se nomina como trastornos de estrés postraumático. Todos esos desórdenes asociados a esto nuevamente aparecen en estos países donde esa prevalencia es muchísimo mayor. Entonces, lo que sí este artículo muestra en esa comparación masiva que hizo de estudios sobre y de poblaciones sobre temas encuentran que al menos esos 4 elementos que se acaban de mostrar ocurren en forma especialmente recurrente en sociedades donde hay conflictos armados, ¿sí? Esta es otra gráfica donde muestra esta misma tendencia, ¿sí? Y aquí me parece interesante cómo la afectación cambia en términos de las edades, ¿sí? Y cómo, porque esto es un tema interesante, evidentemente eso lo que muestra es que los conflictos armados afectan en forma diferencial eh, las, eh, las edades de las poblaciones. Evidentemente las poblaciones sufren en forma diferencial los efectos y las consecuencias de estar expuestos a conflictos violentos, como lo muestra, por ejemplo, esta gráfica. Y esta gráfica, que está en la misma dirección, que muestra realmente cómo van cambiando ansiedad, por ejemplo, y conflictos en relación con los grupos de etarios. Eso va a ser relevante porque, y lo digo en particular, aquí hay uno de los grupos que está investigando, que también tiene fondo Newton, específicamente en población adulta mayor, encuentra que es una población que ha sido muy poco estudiada, desafortunadamente, todas las afectaciones que viven los adultos mayores. O, por ejemplo, lo que nos pasa en los Montes de María, como la tercera generación, la que no vivió directamente lo que pasaba en la violencia, en lo más fuerte en los Montes de María, que son los hijos de quienes sobrevivieron a masacres o a tortura o a violaciones, están viviendo hoy también ellos como hijos afectaciones derivadas de eso. Es decir, que las afectaciones no solamente cambian en forma diferencial en relación con las edades, sino que se transmiten intergeneracionalmente. Es decir, hay linajes culturales en donde desafortunadamente las afectaciones van pasando de una generación a otra. Según estos son más datos de carácter cuantitativo, la OMS dice que pues 23% de adultos, 81% de adolescentes en edad escolar alrededor del mundo no se han registrado suficientemente esos datos de salud, ¿sí? La salud mental de las personas pues mueren por suicidio tal. El suicidio se ha incrementado en los últimos años, repito, pensemos en que no solamente el COVID, las medidas de COVID, sino además en los conflictos, en las sociedades que viven conflictos armados, esto empeora tremendamente los indicadores, ¿sí? No obstante, miren lo grave de esto, pues el presupuesto a atención en salud mental es menos del 2%. Eso lo que muestra es que aún cuando la OMS salió inmediatamente después de la pandemia a decir que teníamos un problema serio de salud mental, que la segunda pandemia iba a ser en salud mental, desafortunadamente no ha habido un incremento importante en el mundo entero en invertir en salud mental. Yo solamente digo en la exposición anterior para traer acá este tema, pues obviamente usted dice, la salud, el psicólogo en el ámbito de la salud en términos de prevención implica un psicólogo comunitario, psicólogos de salud comunitaria, y la inversión es muy baja ahí, muy baja. La gente todavía no se ha, o sea, todavía cree que solamente debe ser cuando ya el problema está y no, por ejemplo, en programas de prevención y de promoción de salud. Y esto ha sido peor en países donde el conflicto armado ha estado en forma permanente. ¿Sí? Bueno, aquí hay otros indicadores que no voy a profundizar, pero que van a tener que ver con esto. Aquí son indicadores de salud mental. Esto es una información del año pasado, pero que es relevante. El 20% de los niños afrodescendientes en el mundo tienen trastornos de problemas mentales. Cuando ustedes piensen 20%, eso es unas cifras de cientos de miles de personas, ¿no? De niños. Los trastornos mentales y trastornos ligados al consumo de sustancias, son la principal causa de discapacidad en el mundo. Cada año hay más de 800.000 personas que se suicidan, 75% de los suicidios tienen lugar en países de ingresos bajos y medios. Muchos de estos países están en conflictos armados, como lo
mostré en el anterior, esto del estudio de Lancet. Y eso lo que genera es que como diagnóstico general, lo que está mostrando es que es necesario aumentar la disponibilidad de servicios de salud mental desafortunadamente la no inclusión de psicólogos en estos servicios va a traer consecuencias, ¿sí? Como las que estamos viendo en los países que hemos vivido eh, procesos largos y prolongados de violaciones a derechos humanos y de violencia y de conflicto armado, ¿sí? Por otro lado, a mí me parece también interesante la escasez de recursos humanos. Ha habido un debate si hay muchos psicólogos en los países, si están formados. El problema a veces es, resulta que ante todas estas cifras, lo que suele pasar es que a veces los psicólogos, por ejemplo, no están formados en esa dirección. Entonces, en ocasiones abren, por ejemplo, convocatorias y no hay psicólogos suficientes para atender ese tipo de cosas cuando se abren. Entonces, eso es un tema importante. Y obviamente, pues hay una falta de iniciativa en terreno sobre temas en términos de política pública de la salud mental. Yo creo que ahí hay mucho que hacer y si un país lo ha vivido en forma permanente, recurrente, pues desafortunadamente es Colombia, porque tenemos la cifra más grande de, por ejemplo, de desplazamiento forzado del mundo. Yo creo que ahora pues nos va a superar el conflicto de Ucrania. En pocas semanas, más de 3 millones de personas migraron y esos migrantes, si ustedes imaginen o piénsenlo, migrar, dejar todo, abandonar todas sus cosas, ir a otro contexto, es absolutamente traumático. O sea, pensar que eso no genera un trauma, porque trauma, si yo defino trauma como cualquier cambio abrupto en las relaciones, en la interacción, en el estilo y en las condiciones de vida, pues obviamente aquí vamos a tener un mundo de, esto es una situación traumática y asumir que cuál es la política pública tanto de los países receptores o del país en esto, o piensen en la gente que se está quedando. O sea, pero en Colombia, por ejemplo, o en los diferentes otros países, sí es necesario que esto se vuelva parte de un tema de política pública mucho más fuerte. Desafortunadamente, yo lo digo, en esta contienda electoral, estamos en Colombia a punto de elegir un nuevo presidente en este tiempo y hay muy poco, desafortunadamente, en los debates sobre este tema de la salud mental en particular. Este esquema es un esquema que, que es en el que he trabajado en por unos cuantos años, ¿sí? De cómo es necesario abordar el tema de la salud mental, ¿sí? Eh, Identificando en el contextos de violencia, como el que vivimos, eh, identificando los actores, las violencias, las consecuencias psicosociales de esas violencias y los procesos psicosociales que están ligados a los procesos de paz en contextos de conflicto armado. Entonces, claro, ¿por qué es necesario tener una perspectiva de este tipo ecosistémica? Porque tanto para investigar como para generar programas de intervención, como para generar protocolos de acompañamiento, de atención, de intervención, es necesario que usted diga, bueno, ¿de qué actores estamos hablando? No es lo mismo los programas que se diseñan y la investigación que se hace con víctimas directas del conflicto, de los conflictos sociales y armados. No es lo mismo el papel de la sociedad organizada, es decir, del Estado, de los sistemas de salud, de cómo se maneja esto, no es lo mismo. No es lo mismo cómo se manejan protocolos. Ustedes han visto y más, yo pude acompañar al Colegio de Psicólogos en el tema de atención, en un comité que se creó de atención de emergencias y pudimos desarrollar una guía, por ejemplo, para los medios de comunicación. No es lo mismo la forma como los medios cubren la vida cotidiana en países que viven conflictos armados y cómo se tratan de usar para legitimar acciones violentas o cómo se trata de minimizar en ocasiones o maximizar determinado tipo de consecuencias de la violencia y de la polarización y de las afectaciones que se generan derivados de estos conflictos. En las instituciones, en la sociedad indirectamente afectada, que está indirectamente afectada. Ahí, por ejemplo, en particular,
me parece muy interesante porque se han estado desarrollando últimamente una serie de estudios que me parecen completamente pertinentes, y es que nosotros pensábamos y donde yo escribí, repito, un par de artículos sobre esto, una en el Global, en la red global de psicología y derechos humanos recientemente, que está abierto, si quieren leerlo, y otro en un medio de comunicación colombiano que se llama Razón Pública, que eran las deudas con la paz, las deudas en la salud biopsicosocial mental sobre temas de paz. Y nosotros pensábamos que las personas que no vieron directamente, en forma directa, ser víctimas de, de secuestro, de desplazamiento, sobrevivientes de masacres o de amenazas o de tortura o de violencia sexual ligadas al conflicto, que la gente, que esas personas que no vieron directamente no habían sido afectadas. Y hay ya evidencia de que también fueron afectadas y se fueron afectadas en su salud. ¿Sí? Solamente el que usted ve afectada, que usted no tenga en la empatía, en la sensibilidad para discriminar miedo, angustia eh, eh, en el otro, ya hay una afectación. Y que eso lo haya revelado, por ejemplo, la encuesta nacional de salud mental que se realiza cada 10 años en Colombia, pues muestra que eso era un indicador de que la sociedad entera había sido afectada. Entonces, cada uno de esos actores, por ejemplo, aquí los responsables, me faltó aquí los responsables es que faltó una coma ahí, perdón, los responsables de la violencia. Suponer que los responsables de la violencia no son personas que son afectadas es también ingenuo. Es decir, una persona que aprende a asesinar, a torturar, a matar, a violar, o que no aprende, sino que lo hace en el ejercicio de esa acción violenta en donde se termina comprometida, y que los grupos que legitiman esa acción no están siendo afectados, pues era también ingenuo. Y eso es importante entenderlo, y por eso yo creo que hay una serie de estudios que yo he hecho con excombatientes, ¿sí? Tanto de los que estaban, algunos saliendo de cárceles, tanto de los paramilitares como de las FARC en el caso de Colombia, como en grupos de excombatientes ya de las FARC recientemente, pues obviamente hay una serie de afectaciones, y si usted quiere que vuelvan a la vida, pues obviamente no es tan fácil. Ya estudios de estos, de actores violentos, se han hecho en Estados Unidos, en particular en temas de veteranos. O sea, toda esa investigación sobre veteranos de guerra que hay, pues es muy larga y fuerte, ¿sí? Eh, el, ahora voy a hablar de esa pregunta. Perdón. Entonces aquí vemos, por ejemplo, temas de los traumas, para ver las consecuencias trauma. Tenemos no solamente ya hace unos años, ¿sí? Hace una buena cantidad de años, la Médicos Sin Fronteras había estado generando cúmulos de información sobre temas de trauma individual, trauma colectivo, temas de culpa, depresión, ansiedad, pesadillas. Bueno, usted encuentra en forma recurrente en las víctimas directas este tipo de elementos, ¿sí? Hay menos estudios sobre víctimas que no son directas, y menos estudios, excepto las encuestas nacionales de salud mental, y menos estudios en personas que es combatientes o combatientes, ¿sí? De cómo manejan esa historia de ejercer la violencia. Y por otro lado, claro, esto hay que verlo en el sentido de las consecuencias que tiene en términos de los procesos psicosociales asociados a la paz. Voy solamente a poner un ejemplo de todo esto que está aquí. La, el que todos nosotros necesitamos algo de certidumbre para que los niveles de estrés y ansiedad que nos da, que nos genera un mundo en incertidumbre, con alto nivel de incertidumbre, que es en general la condición en que están con, sociedades que han vivido conflictos prolongados de tipo armado, pues obviamente afectan temas como la confianza en las medidas de justicia derivadas de los posacuerdos, afectan la convivencia posterior, afectan los procesos todas las inversión que se haga sobre tratar de construir reconciliación, afectan todos los procesos de rehabilitación, afectan en general a la sociedad,
¿sí? Entonces, los procesos de paz, en donde usted encuentra estos temas como la verdad, la memoria, por ejemplo, todo el dispositivo de justicia transicional que se diseñó en Colombia, que es un ejemplo para el mundo, ¿sí? Es un ejemplo en todo el sentido, pues dicen que es necesario verdad, justicia, reparación y no repetición. Y cuando se hablan de estos elementos, incluso en Colombia ha desarrollado leyes donde dicen que es necesario hacer, por ejemplo, temas de que la gente diga los actores digan la verdad, temas que digan qué pasó con esa verdad, temas que además digan qué consecuencias. Pero si usted no tiene confianza, pues eso vuelve a generar ansiedad, vuelve a generar la desconfianza en todo el sistema, se ve arrollada y apabullada, y por más que diseñemos sistemas tan bien hechos como el que diseñamos nosotros de justicia transicional, pues pueden verse debilitados en su objetivo final, que es traer reconciliación y tratar de transitar a sociedades más pacíficas. ¿Y por qué? Porque hay una afectación a la salud y que no es fácil ni de reconocer ni de tratar, desafortunadamente. Y eso evidentemente está cruzado en forma, como lo decía anteriormente, por temas del ciclo vital, por temas étnicos, de género, y porque las afectaciones y las formas de violencia han afectado en forma distinta a todas las poblaciones. Ay, perdón, esto no se baja. Ya, perdón. En ese sentido, bajo esa perspectiva, es que creo que es necesario, y lo he vivido permanentemente, es que hay que tener una visión multidimensional, ecosistémica, biopsicosocial, contextual, pertinente, interdisciplinar e intersaberes. Esa pregunta que se hizo sobre competencias tiene que ver con esto, es decir, y con una pregunta que se hizo anteriormente en la otra conferencia, ¿sí? Es decir, en términos de formación, pues obviamente nosotros tenemos que pensar en un psicólogo que tenga una visión más ecosistémica, ¿no? Donde vea actores, procesos, consecuencias permanentemente, ¿no? Donde vea que esa persona que llegó al tema, a una atención clínica, pues vive en un ecosistema, vive expuesto a unos medios, vive en una realidad donde están pasando cosas que tienden a polarizar la sociedad, tienden a generar desconfianza, vive en una sociedad que en general tiene las sociedades en conflictos armados, viven en niveles de corrupción muy altos, entonces hay una desconfianza institucional, etcétera. Pero además, evidentemente, aquí la psicología, como decían anteriormente, pues queda un poco eh, corta, porque hay, es decir, no es suficiente el conocimiento disciplinar de la psicología para dar respuesta a la amplia complejidad de todos estos problemas. Entonces es un tema donde es necesario hablar con otras disciplinas permanentemente, ¿sí? Dentro del sector salud, pero por fuera además del sector salud, y además darle escenario a los diferentes saberes de las comunidades que han sido afectadas y que han encontrado en ocasiones, como el Estado llega tarde, porque como vimos, no hay inversión en esto, entonces, claro, las comunidades han tenido que desarrollar un montón de resistencias, y entre esas resistencias es usar su propio saber, su propio conocimiento para poder superar esto. Entonces, claro, un tema central aquí es que los esfuerzos por diseñar por fuera del escenario comunitario y de las personas que han sido afectadas son desafortunadamente vanos, no funcionan, no van a tener efectividad, y eso lo que genera es que uno tiene que ser muy cuidadoso y respetuoso. Ya hay estudios metaanalíticos que muestran una relación directa entre el compromiso y el saber de las comunidades con que haya todos los desarrollos de atención en salud sean mejor, más eficientes y mejores en términos de la calidad de vida. Cuando hablamos de entramado multidimensional del que hablé al comienzo, estamos hablando de esto, de que obviamente la formación de los psicólogos en países en conflictos permanentes, yo creo que en general deberían tenerla, sí, es decir, yo pienso en países que no viven conflicto armado como nosotros, y no veo cómo un psicólogo pueda hacer atención clínica o hacer atención en el ámbito
educativo sin tener conocimientos mínimos de lo que pasa con la economía del país, con lo que pasa con el empleo, con lo que pasa con la pobreza, con lo que pasa con la desigualdad, con lo que pasa con la política, con lo que pasa con el ambiente, con lo que pasa, cómo es su historia, con lo que pasa con la cultura y las prácticas que tienen y con lo que pasa con el tema jurídico y con la seguridad. Yo no veo cómo nosotros podamos tratar de comprender ni en el escenario clínico, ni en el escenario educativo, ni en otros escenarios de aplicación de la psicología, un tema como este. Pero menos aún lo veo en un ámbito como la salud. Ahí lo veo menos. Entiendo por biopsicosocial esto, es decir, una dinámica que va de la persona en la sociedad, una dinámica donde yo tengo que entender las personas en su interacción relacional con sus parejas, con sus vecinos, con su familia, las personas en sus grupos, en el grupo familiar, las personas en sus relaciones intergrupales y las personas en su dinámica societal. Y obviamente eso está tejiendo un ir y venir de sociedad. Esto es un tema que ya lo ha visto y que el modelo ecológico de Bonfenbrenner, ¿sí? No para esto y no en estos mismos términos, yo hago aquí una adaptación a este tema, que es lo que me obliga a pensar biopsicosocialmente y hablar de salud biopsicosocial, ¿sí? En ese sentido es que lo estoy diciendo. Eh, ¿Cuáles son los procesos psicológicos que uno ve normalmente aquí implicados en esto? Perdón, que aquí tengo que hacer esto. En la salud. Eh, el, en términos de cognitivos, emocionales, relacionales y en la gestión de conflictos. Estos temas usted los ve permanentemente en temas de sociedades en conflicto que usted encuentra ahí, pero los encuentra completamente intrincados, entreversados en la salud, ¿sí? ¿Cómo afrontar esto? ¿No? Claro, ahí lo decía, un saber interdisciplinar, interprofesional, multidimensional y ecosistémico, ¿sí? Perdón. Ay, perdón. E intersectorial. ¿Sí? Yo creo que si uno tiene esta visión, y por eso ojalá que cada vez más psicólogos se traten de moverse a la política pública, traten de aportar desde esos escenarios, de escenarios donde podamos hablar, pero el que no está ahí y traten de incorporarse a temas gremiales donde su saber, su conocimiento práctico se va a ver potenciado en estos saberes porque tanto las organizaciones, la psicología organizada tiene a veces esas posibilidades de vocería directa con los actores que permiten decir, oiga, mire, es necesario invertir en salud mental, por ejemplo. Pero y eso tiene que ver con temas de Hacienda. Mire, es que los problemas de seguridad que usted vive en las calles, en las ciudades, generan incertidumbre y generan problemas en la salud. Entonces eso está relacionado. Mire, o sea, como que si no tenemos una perspectiva de este estilo, nos va a costar mucho más trabajo generar otros procesos. Aquí hay una serie de elementos del recorrido que yo veo que es necesario, con el cual es necesario aproximarnos desde la psicología a temas de salud en contextos de conflicto armado. Uno es que nosotros creemos, a mí me gustó mucho en serio la anterior presentación, menos mal que pude entrar así sea al final, porque me gusta cuando el profesor dice, es que no sabemos, no tenemos suficientes estudios. Uno supondría que una sociedad como la colombiana está sobrediagnosticada. Y resulta que cuando uno va a ver, sí hay muchos estudios, pero no estamos sobrediagnosticados. Hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos. Y aun cuando ha crecido la literatura en los últimos años, hay cosas que no sabemos. No sabemos. Por ejemplo, la relación entre perdón, reconciliación y salud mental. Hay estudios en otras partes del mundo. En Colombia tenemos algunas aproximaciones. Yo en particular he estudiado el tema de perdón los últimos 15 años en forma sistemática, multimetodológica, en forma con muchos actores, perdón, en víctimas, en responsables de procesos de victimización, en personas que no están directamente ligadas, en diferentes tipos de víctimas, etcétera. Pero aún así, todavía nos falta seguir investigando. Y es necesario investigar porque esa base de investigación
permite generar mejores orientaciones a la hora de generar programas de atención y acompañamiento e intervención en temas de salud mental. Eh, Mire, nosotros necesitamos este tema del control y veeduría sobre las agremiaciones de la psicología. Es necesario porque los temas ligados a la salud y a lo que hacemos los psicólogos, ¿sí? Son hoy el crecimiento de denuncias por nuestro actuar es altísimo, y no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Entonces, para eso es que sirve el que uno diga, bueno, cuáles son las vedurías que se están haciendo desde las agremiaciones en los temas de atención en salud mental, en conflictos armados. En la participación, el diseño y la ejecución y el monitoreo de políticas públicas en salud biopsicosocial. Yo veo que cada vez participamos más. En serio, yo soy optimista en ese sentido. O sea, digo, lo que antes ni siquiera se nos preguntaba. Antes todos los programas consultaban a un grupo de psiquiatras o gente del personal de salud desde el punto de vista de biomedicina, y la psicología no hablaba. Hoy cada vez lo hacemos más, pero aún nos falta más. Aún nos falta una mayor participación en ese sentido. En la asesoría y el acompañamiento a víctimas y sectores más vulnerables, aun cuando Colombia realmente parte de lo que no nos tiene más profundamente hundidos es que ha habido una gran cantidad de iniciativas de la psicología, y en particular la psicología comunitaria, que ha trabajado con víctimas, ¿sí? Y con sectores vulnerables de la población. Sin embargo, obviamente no trabajando en temas de salud directamente, pero ese trabajo ahí, pues obviamente si yo hiciera mediciones, si estuviésemos, desafortunadamente no tenemos estudios longitudinales que debíamos tener, que debíamos buscar hacer, que debíamos buscar que nos financiaran. Yo recientemente le dije a UCRI que ojalá la financiación en temas de salud mental de parte de UCRI se sostuviera en el tiempo, pero es supremamente relevante que eso se haga, es decir, que no se hagan, porque muchos de esos proyectos se financian a un año tan corto plazo que usted no alcanza a ver las consecuencias, los efectos, hacerle seguimiento de eso para poder ver cómo se mejoran esos programas, ¿sí? En el desarrollo de guías, protocolos y otras herramientas, nosotros tenemos muchas herramientas que hemos desarrollado en Colombia y que pueden ser usadas en diferentes partes del mundo. Yo recientemente, a partir de lo de Ucrania, pero en otros conflictos también, he dicho, mire, usemos estas herramientas que hemos desarrollado aquí. Ustedes le hacen las adaptaciones, les hacen las modificaciones, les hacen todo lo que uno sabe que debe hacerle para validar, para tratar de que esto pueda tener un efecto en otro contexto, pero, pero usémoslo. ¿Sí? Y desarrollemos más. Las que tenemos aún no son suficientes y todavía hay mucho que se puede desarrollar. En el análisis de impactos comunitarios y sociales, ¿no? Es decir, es desde las comunidades donde nosotros tenemos que tener un preguntar, un diálogo constante, porque ahí es donde están diciendo, es como cuando toda esa perspectiva en salud que dice, mire, si usted no cuenta con el otro, si usted al otro lo margina, le pone un papel secundario, pues no va a encontrar jamás colaboración del otro, ¿sí? Usted no lo va a ver en todas las dimensiones que tiene, entonces usted le puede decir, mire, tiene que hacer tal cosa, pero si usted no sabe cómo vive su familia, cómo vive sus prácticas, cuáles son los sistemas de creencias, cómo es que ha vivido, pues no funciona. Incluso los problemas en los adherencia a tratamientos, no solamente psicológicos, sino biomédicos, tienen que ver con esto. Entonces aquí este tema es un tema que tenemos. En la promoción de la salud como derecho y en la promover una perspectiva de reformas a los sistemas de salud, en donde una perspectiva de este estilo esté más ligada. Mire, aquí ha sido difícil en particular. Claro, cuando uno ve las consecuencias en las sociedades de conflicto armado, usted dice, claro, cuánta gente murió, cuánta gente quedó herida, pero y de las heridas psicológicas y de la magnitud del impacto de esas heridas en el tiempo, ¿quién habla? ¿Cómo se investigan? ¿Cómo es que el sistema de salud está acompañando esto para dar respuesta a las consecuencias futuras de tener sociedades supremamente heridas y lesionadas? ¿Cómo se va a manejar todos esos millones de migrantes, tanto los que se van a terminar quedando porque no van a volver, como los que se quedan ahí, como la población receptora? ¿Cómo el sistema de salud está pensado para eso? Si ya sabemos que incluso los sistemas de salud, el tema sanitario, por ejemplo, en España, yo leía recientemente un informe que envió el profesor Cano Vindel, donde decía que no hay, o sea, el tema de los psicólogos en los sistemas de salud, en prevención y promoción de la salud,
es escasísimo. En un país como España, imagínense en los países donde hay conflictos armados. Pero por eso es que tenemos que promover reformas al sistema de salud de manera que nosotros quedemos más claramente incorporados. Yo creo que además en este momento, y una de las cosas desafortunadas, paradojas de la pandemia, es que la afectación en la salud mental está generando que muchos actores políticos evidencien que es necesario. O sea, nosotros no podemos construir sociedades sostenibles si tenemos sociedades completamente rotas y tan afectadas por las consecuencias del conflicto, tanto las directamente afectadas como las indirectamente afectadas. Todo el tema laboral del personal de salud, que aquí se mencionó y se hizo una pregunta anteriormente para COVID, pero aquí aplica perfectamente. Los temas de cuidado y autocuidado en salud, pues es más, ayer, en día de antier, que se presentó el Congreso Colombiano de Psicólogos, el discurso del presidente hablaba de eso, oiga, ¿cómo está? Y el discurso, la conferencia de inauguración del lanzamiento del Congreso, hablaba de eso, oiga, nosotros, ¿cuáles son los programas de cuidado, autocuidado? Y eso después vamos a hablar, verlo en la formación, en la pregunta esta de la formación. O sea, ¿qué tanto los programas de formación en psicólogos que sabemos que estamos expuestos a este tipo de condiciones tan adversas y difíciles, cómo nosotros nos cuidamos y cómo generamos programas de autocuidado y cuidado? Y eso cómo se está en los programas de formación. Promover el diálogo y las sinergias interprofesionales, que lo que ya lo había dicho, incrementar la participación de psicólogos en los servicios de atención primaria, ¿sí? Es sacar el psicólogo de solamente la consulta cuando ya está el problema ahí fuertemente, o incluso la marginalidad en que está en los sistemas de atención psiquiátrica, en que están los psicólogos. Ahí nos toca todavía hacer mucho trabajo ahí, pero en la atención primaria es supremamente importante agregar. Rechazo los procesos de discriminación y promoción de procesos de inclusión, porque aun cuando a nosotros nos parezca increíble, inaceptable, tenemos unos problemas fuertísimos con temas de discriminación, ¿sí? En particular, por ejemplo, hay problemas hay estudios que han mostrado que, por ejemplo, la gente que no fue directamente afectada por el conflicto, trata de discriminar a quienes fueron afectados directamente por el conflicto. O sea, esa falta de empatía, pero incluso la empatía se vuelve hasta negativa, porque aquí por eso es que hay que investigarlo más, porque ya hay indicadores de ese tipo de cosas. Un enfoque centrado en las comunidades y en sus particularidades, ¿no? En especial en programas de promoción y prevención, en un enfoque de acompañamiento educativo, evaluación de impacto de las consecuencias biopsicosociales y del actor del sistema escolar. Este tema del psicólogo en la escuela como un actor determinante. O sea, nosotros tenemos que tener mucho más psicólogos en esos contextos. Miren, yo solamente no he podido dejar de que me afecte lo que pasó estos días sobre el asesinato de estos 21 niños en esta escuela en Estados Unidos. Yo digo, ¿qué pasa con el psicólogo ahí? ¿Cómo está? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo se pudo prevenir esto? Todo ese tema de la violencia, ya sabemos que contextos afectados por la violencia sistemática, por la ley, donde se legitima la violencia se generaliza a otros escenarios. No solamente a la violencia en la familia, que se dispara, los casos en sociedades en conflicto de violencia intrafamiliar son increíblemente altos, ¿sí? Sino también en la escuela, ¿no? En el sistema escolar. Y ahí hay que hacer una labor de prevención tremenda, de trabajo ahí. Apoyo a las políticas de ingreso mínimo vital. Esto tiene que ver con temas económicos y que nosotros debemos tener claro que el tema de la pobreza, la miseria, en que quedan tanto los migrantes como los desplazados, como las personas que son afectadas directamente, como los estados y las sociedades son altísimos. Y la consecuencia de tener esos grupos poblacionales masivos no solamente es en la economía, sino es en la salud. Y eso termina impactando a toda la sociedad, no a unos cuantos, sino a toda la sociedad. Nosotros necesitamos que se entienda que esto va a afectar a la sociedad entera. Si la gente está en condición de empleo informal, de desempleo, de empleos que son terriblemente mal pagos, pues obviamente va a afectar toda la vida de las personas que están tratando de salir de ahí. Y por último, impulso a la cooperación en la búsqueda de recursos para este tipo de escenarios como estos congresos, como lo que hacemos cuando hacemos investigación transcultural, como lo que hacemos tratando de formar internacionalmente en estos temas, es absolutamente relevante y necesario, ¿sí? Porque todos aprendemos. ¿Qué hacer?
Obviamente hay que hacer temas de fortalecimiento gremial. Les agradecería si me dicen si ya me pasé del tiempo, porque pues no tengo, a veces se me olvidan los tiempos. Eh, bueno, fortalecimiento gremial, formación en investigación, en intervención y en presencia mediática. Y obviamente en construir socialmente, promover solidaridad, compasión, empatía, responsabilidad, cuidado por el otro, autocuidado, colaboración crítica, autocrítica constructiva, diálogo de disensos y evitar la deshumanización de cualquiera de los actores que estén en estas sociedades que vivimos conflictos, que es algo que solemos vivir. Entonces, yo creo que el tema del fortalecimiento gremial es absolutamente relevante. No es un tema menor, porque las gremios tienen voz para hacer esa voz tiene un sentido de representatividad que a veces hace que nosotros como individuos, como psicólogos en el trabajo en campo, no estemos solos, ¿sí? Y no es lo mismo que usted hable como usted y diga, mire, es que es necesario hacer tal cosa, así un gremio entero va y habla con el Estado, ¿sí? Y habla con las organizaciones no gubernamentales. Eso es un elemento importante. ¿Qué más hay que hacer? En formación orientada a procesos de salud en sus tres niveles, investigación que oriente, alimente políticas públicas, pero en prevención, promoción de la salud y en procesos de intervención. Y la intervención, que debe ser multinivel, diferencial, evaluable, coparticipativa, ¿sí? Yo creo que hay mucho que hacer, mucho que formar, ¿sí? En esta pregunta de competencias, pues obviamente aquí usted tiene que ver estos elementos que estoy señalando deberían estar orientando las competencias de formación de los psicólogos. Y repito, no, yo lo veo incluso no solo para sociedades de conflictos armados, sino, por ejemplo, para sociedades que van a vivir. Ya nos dieron una alerta con esta primera pandemia, pero es altamente probable que sociedades tan interconectadas vivan otras pandemias que yo he insistido en algunas aproximaciones a hablar de que estamos realmente ante sindemias, y si los estados no se comprometen a hacer cambios más estructurales y si nosotros como sociedad no los pedimos, pues vamos a seguir como abogados resolviendo el momento y la coyuntura y no desarrollando programas para el quehacer permanente en forma estratégica. Y el fortalecimiento de la imagen pública de la psicología. Yo creo que ese tema cada vez hemos mejorado más ahí. Yo digo, de cualquiera que viera, y recientemente publicamos un artículo sobre la presencia mediática de la psicología, que lo pueden ver en una revista Bélgica, Acta Psicológica de Bélgica, siguiendo como 5 o 7 países que evaluamos cómo es que los medios trataban el tema de la psicología. Evidentemente ha habido un cambio. O sea, hace 10, 15 años la psicología no tenía la presencia que tiene hoy mediática, pero ahí implica tener cuidado para hacer cada vez mostrar si nosotros hacemos las cosas bien, usamos evidencias, hacemos investigación, formamos mejor, tenemos más control sobre lo que hacemos y la sociedad lo entiende, generamos confianza, generamos más posibilidades de que la psicología tenga un papel en los medios que permita que la sociedad entera se dé cuenta de la importancia de nuestro trabajo en este mundo. Eh, y por último, yo creo que esto es una agenda de trabajo que debemos plantearnos. Debemos hacer epidemiología biopsicosocial y debemos hacer prospectiva biopsicosocial. Eso significa que, pues sí, hay mucha epidemiología de la salud mental, ¿sí? Pero yo creo que debemos hacer epidemiología biopsicosocial, es decir, cómo las condiciones biológicas, ambientales, económicas, políticas, ¿sí? Están relacionadas con la salud y cómo esa epidemiología debería orientar prospectiva, es decir, qué es lo que va a pasar. Porque si nosotros damos indicadores de prospectiva biopsicosocial, eso va a permitir orientar, por ejemplo, acciones de política pública, presiones y lobby en el Congreso, en los congresos de nuestros países. Va a permitir un escenario gigantesco. En serio, para no hablar solamente de Colombia, cuando uno ve y dice esos diagnósticos post pandemia y dice, ¿dónde están los psicólogos no dan abasto y es necesario tener una mayor cantidad de psicólogos contratados a nivel de prevención primaria por pospandemia.
Pero es que, ¿cuáles son los indicadores que tenemos de prospectiva para decir, la consecuencia de que no los tengamos es que en 5 años, en 3 años, en 6 años, vamos a tener una gran cantidad de problemas en ansiedad, depresión, en todas estas cosas que se mencionan cuando se habla de salud mental, que así la definición de la Organización Mundial de la Salud trate de decir, esto no es solamente enfermedad, pero las consecuencias de eso son gigantescas. Y obviamente para países en conflictos armados, evidentemente impiden que podamos transitar a sociedades más pacíficas y en mejores condiciones. Creo que voy a dejar ahí, espero no haberme pasado, para dar espacio a preguntas de todos. Entonces, muchas gracias. Ahí están mis datos y de nuevo la publicidad de mis 2 libros recientes. Y no sé, preguntas. Sí, Muchas gracias. no, gracias a ti, Wilson, por esta fantástica, increíble conferencia que nos has brindado. Te voy a quitar la presentación para, de un modo más cercano, poder... Eso, ¿ya la quité? ¿La Sí, quitaste? sí, sí, ya se ha quitado. Listo. Genial. Bueno, hay muchas preguntas en el apartado correspondiente, te las voy leyendo y tú con total libertad las respondes, ¿vale? Mira, Nidia Carias pregunta, buen día, en el contexto de una sociedad convulsionada por la violencia, el narcotráfico, uso indiscriminado de armas, pobreza, etcétera, ¿se vuelve una utopía la aplicabilidad y efectividad de la psicología social comunitaria? Yo creo que no, yo creo que además hay una cosa que le digo a Nidia, los que trabajamos en esto no tenemos alternativa. Es decir, es como cuando usted piensa, voy a quitar el tema del conflicto armado y violento, la pandemia. Realmente los psicólogos podemos decir, es decir, es una utopía atender, no tenemos alternativa, nosotros no tenemos alternativa, sino tratar de aportar y tratar de aportar usando, como yo mostraba, el mejor conocimiento que podamos generar, la mejor disposición. Es decir, nosotros no se vuelve, no es un tema de utopía, es que no tenemos alternativa. La sociedad va a pedirnos que nosotros demos respuesta a esto. Cuando yo muestro esos mapas internacionales y encuentra que hay una correlación tan alta, repito, no son mis mapas, son de unos investigadores que compararon 160 países, y usted encuentra una correlación tan alta en ansiedad, depresión, desórdenes de estrés postraumático, a ver si los psicólogos no van a llegar, esas personas inevitablemente, tanto a la consulta como al sistema escolar, como al mundo del trabajo. Van a llegar a todos el universo de a la comunidad. Entonces, no, claro, el psicólogo en las comunidades no tiene alternativa, no tiene alternativa, pero el psicólogo, yo creo que el tema es que nosotros, por ejemplo, la psicología de la salud comunitaria, esa área de trabajo es un área que todavía, o sea, yo recuerdo porque para mí es uno de mis grandes mentores, a quien admiro profundamente, el profesor Miguel Costa Cabanillas, que escribió un libro hace muchos años con Ernesto López, Salud Comunitaria. Yo decía, qué libro tan presente en este momento, pero no es solamente por el conflicto, sino es porque las sociedades enteras necesitan un psicólogo en prevención comunitaria ahí. Ese psicólogo que decimos en los sistemas de atención en salud, en prevención, casi es un psicólogo haciendo comunitaria. Por eso es que creo que a veces psicología de la salud comunitaria, psicología social de la salud, tiene mucho sentido. Yo le veo mucho sentido. Y no veo que tengamos otra alternativa. O sea, no veo sino que tenemos que buscar las herramientas para estar dando respuesta a lo que la sociedad, a lo que nuestras comunidades, a lo que las personas que viven esa condición tienen que hacerlo. Muy bien, gracias, Wilson. Otra pregunta de Nidia, perdón, esta está. Doctor Wilson, dice Lilia Guadalupe, ¿cuál es el perfil de competencias que los profesionales de la psicología tendrían que tener para dar respuesta a esta realidad de conflictos y desplazamiento? ¿Puede mencionar 2? En otras palabras, ¿qué tiene que saber hacer un profesional de psicología para atender esta realidad y este contexto? Por lo tanto, ¿la formación de una licenciatura es suficiente? Muy buena pregunta. Aquí además en Colombia hay un documento precioso que hizo María Costanza y el colegio, y donde hubo una gran cantidad un equipo grande de psicólogos que trabajaron sobre competencias profesionales, desarrollaron un modelo y tal. Pero cuando usted encuentra qué tiene de común, yo creo que, mire, yo creo que yo de alguna manera traté en mi exposición de mostrar eso. O sea, necesitamos un psicólogo contextualizado, con una perspectiva ecosistémica, muy bien formado, que sea capaz de dialogar con otras profesiones, porque nosotros tenemos que aprender a dialogar y a conversar
y a generar conversaciones con los médicos, con los psiquiatras, con los trabajadores sociales, con todos los actores en el sistema de salud. Yo no veo como eso. Ahora, aquí hay un tema. Seguramente los pregrados no dan abasto con eso y por eso es necesario que muchas de estas cosas se vayan a programas de formación de maestría y en particular, que son áreas de aplicación, ¿sí? En donde hay que dar respuesta a esto. O sea, evidentemente hay muchas de estas competencias que un psicólogo en formación de 4 años no alcanza a adquirir y que es necesario que él continúe su formación. Es decir, eso es un psicólogo que sabe que debe estarse formando permanentemente porque las exigencias y los cambios no son menores y porque cada vez va a haber más demandas derivados de todo esto, ¿sí? Entonces, claro, si tenemos un psicólogo pensando en lo que yo al final cierro, epidemiología biopsicosocial y prospectiva biopsicosocial, decimos, un psicólogo que puede dialogar incluso con los actores para decir, mire, necesitamos invertir más en esto. Oiga, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Secretaría de Salud y Educación, mire los problemas que vamos a tener en términos de 5 o 6 años por esto que estamos viviendo. Entonces, tratemos de producir formación en ese sentido, ¿sí? Muchas gracias. Otra pregunta de Andrea Anzola. Hablando de sujetos que no son actores de conflicto de manera directa, ¿cómo abordar programas de gestión de emociones en niños y jóvenes, quienes hacen parte de comunidades donde prevalece la violencia, llámese familia y comunidad en general, donde la percepción de seguridad está tan afectada? Uy, bueno, no sé. Mire, yo creo que el psicólogo, por ejemplo, un estudio reciente que se publicó en la revista Cell, que se hizo con gente de biomedicina, tratando de encontrar factores regulares en más de 10.000 excombatientes, encontró que la familia era un elemento determinante para irse a la guerra a actores violentos o para disuadir que eso pasara. El estudio estaba hecho por biomedicina y lo que buscaba era encontrar factores biológicos determinantes de esa acción. Y lo que encontró es que el peso que tenían elementos como la familia y la comunidad era determinante. Yo creo que el tema de el psicólogo viendo la familia es un tema absolutamente determinante. O sea, el trabajo el psicólogo familiar no individual, individual es muy relevante, pero el psicólogo trabajando en temas familiares es absolutamente determinante en mucho de lo que estamos viviendo, porque además, como yo no quise traer datos escabrosos, pero si usted mira cualquier dato encontrará que las sociedades más violentas son sociedades, como lo dije antes, donde la violencia intrafamiliar es más alta. Entonces, ¿dónde ocurre la mayor cantidad de violencia sexual? En miembros de la familia. Eso no solamente en Colombia, en el mundo entero. ¿Me hago entender? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros deberíamos tener una atención gigantesca a la familia. La familia debería convertirse en una unidad de trabajo permanente de la psicología. La psicología de la salud familiar, ese concepto debería ser parte de nuestro trabajo. Es más, muchas de las cosas que ocurren cuando usted trabaja con temas de familia, es que la gente va a un psicólogo y el psicólogo le brinda a usted salidas en salud mental. Le dice, no, usted tiene que hacer tal y tal cosa, pero usted no las puede hacer porque si no está con una red familiar. Y ya sabemos que las redes familiares y comunitarias son un factor de protección en salud determinante. Entonces, no sé si con esto estoy dando respuesta claramente a la pregunta, pero claro que sí, nos toca hacer mucho ahí. El psicólogo en la familia se vuelve un factor determinante y el psicólogo comunitario como elementos de prevención, protección y de perspectiva de construir resistencia pacífica a la acción violenta. Si ya los estudios muestran que sistemáticamente la violencia intrafamiliar es un elemento determinante en que los jóvenes se vayan a actores armados, tengan mayor probabilidad de ser actores armados, ahí ahí hay un elemento que nos está diciendo, mire, hay que trabajar la familia. Y a veces el psicólogo clínico individual se queda corto, porque lo trata a usted y por fuera del contexto familiar. Es verdad que ese psicólogo debería tener programas para toda la familia. Voy a poner un caso, en una adicción. ¿Usted qué saca contratar al individuo si usted no habla con el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, con quién vive esa persona?
Si esa persona no tiene ese acompañamiento familiar, va a ser mucho más complicado. Eso ya hay suficiente evidencia que muestra eso. No Excelente. sé. Sí, sí, perfecto. Gracias por la respuesta. Creo que Andrea se va a quedar muy satisfecha con la misma. Nidia, Carias pregunta algo vinculado a lo que estabas comentando, ¿no? ¿Cómo trabajar en evitar la normalización de la violencia? Uy, ese es un trabajo que debemos hacer permanentemente, porque sí, como además mis primeras investigaciones fueron sobre eso, sobre cómo se legitimaba la acción violenta. Y por eso yo al final decía, mire, todos estos programas tienen que estar ligados. El tema de la compasión y el perdón no son temas religiosos, son temas de construir sociedades pacíficas. Me hago entender, lo digo porque hay personas que dicen, esto es un tema. No, no, no. O sea, ser compasivo, eso que usted está preguntando es, digamos, en serio a mí me duelen los niños muertos ayer en Estados Unidos. ¿Sí? Es más, yo cuando veo esto digo, ¿y qué va a pasar después? Imagínense las familias de esos niños, lo que están viviendo y sufriendo, pero es ponerse en el lugar o sea, nosotros no podemos legitimar ninguna acción violenta. Y ojo, los países que hemos vivido conflictos armados prolongados, que vivimos eso, la sociedad, eso es una de las cosas que hemos encontrado en nuestras investigaciones, que viven permanentemente eso, los que no han sido directamente afectados terminan haciendo eso que estás diciendo tú, normalizando. ¿Eso qué quiere decir? Que, no, bueno, que todo el tiempo hay que hacer una alerta, porque además cuando estamos, como eso en general, tal como dijo Naciones Unidas, generas campañas políticas polarizantes, ¿sí? Eso en general se repercute en los discursos de los líderes políticos, que terminan influyendo en toda la sociedad. Entonces nosotros lo que sí tenemos que tener es una posición permanente de rechazo a cualquier forma de violencia contra cualquier actor, ¿sí? No es que aceptemos, no, es que, no, por ejemplo, todas esas acciones de violencia en mano propia que a veces hacen las personas que dicen, no, aquí cogimos a esta persona y la por eso usted está haciendo una acción violenta y no hay nada que legitime eso. Para eso hay un sistema de justicia, para eso hay un montón de actores. No hay nada que justifique la acción violenta. Y hay mucho que hacer, desde hablar con los medios, desde hablar con la familia, desde hablar con los amigos, y desde el discurso cotidiano. Todo eso hay que hacerlo permanentemente. Excelente. Otra pregunta, esta vez de Cenide, dice el doctor Wilson López, en Colombia la prevención en salud mental está en estudio y su aplicabilidad, cómo se está trabajando, ya que para citas se dispone de plazos de tan largos de 2 y 3 meses. Claro, no, lo que yo le estoy diciendo es, mire, nuestro sistema de salud, por eso ahí en las recomendaciones, en esa onda de recomendaciones, dije, mire, es que hay que hablar con el sistema de salud. O sea, nuestro sistema en particular no solamente dice 2 o 3 meses, sino que dice que la consulta psicológica debe durar 30 minutos. O sea, algún genio de estos que inventó esta historia, le dio, sin consultar, sin entender qué era esto, fue y puso una norma que decía que la consulta debía demorar 30 minutos. Entonces, dígame una consulta de 30 minutos y cada vez, como dice la persona que está preguntando, que le dan la siguiente sesión a los 3 meses, dígame eso qué función tiene. Entonces, evidentemente, lo que afecta es a la población más vulnerable, que no tiene forma de pagar un psicólogo privado porque no tiene el dinero, y aun cuando, ojo, en Colombia se desarrolló una red de atención en psicología muy buena entre las universidades, pero no dan abasto, no dan abasto. O sea, nosotros sí, la gente dice es que tenemos 130.000 psicólogos, eso ya es suficiente, un país de 50 millones de habitantes. Pues lo que estamos mostrando es que no es cierto. O estamos formando para otras cosas, o estamos formando mal, o no estamos haciendo toda la tarea como vamos a hacerla, y no hemos presionado suficientemente a los actores de política pública para que no hagan cosas como esa. Pero por eso es que el psicólogo tiene que ir más allá, pensarse un poquito más allá de ese ámbito de la consulta clínica, del psicólogo susumido en el ámbito educativo. Yo sé que es muy fuerte porque uno tiene que estar haciendo su mundo profesional, pero ahí es donde uno dice, uy, el trabajo gremial, profesional, ¿me hago entender? Es algo que tenemos que hacer. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, sesiones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook,
Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las cosas grandes pasan. Con ISEP siempre sumas.